Sigamos. Nos pide ahora el diagrama de dispersión con la recta de regresión y el intervalo de confianza para los pronósticos individuales. Vamos a realizar ese diagrama de dispersión en burlas, gráficos, generador de gráficos. A algunos os puede salir antes una ventana donde os va a pedir aceptación o que defináis una serie de cosas. ¿Qué nos dice esa ventana? Leer la ayuda, desde luego. Entonces, en esa ventana que a veces aparece, salvo que uno diga, por favor, no me la muestres más, lo que está diciendo es que algunos gráficos vienen restringidos según es la naturaleza de las variables. No permite hacer los mismos gráficos si las variables están definidas como numéricas, como de escala, o si están definidas como categóricas o nominales. Entonces, hay algunas cosas que dice, cuidado, que si la variable no está como tiene que estar, me puedes acabar pidiendo cosas que yo no te voy a mostrar gráficamente. Y eso es lo que a veces dice el menú, donde uno puede indicar no me lo muestres más adelante. Entonces, aquí me está pidiendo el diagrama de dispersión y puntos. Aquí tengo la opción sin línea, la opción con línea. Esta puede ir cambiando según versión del SPSS. Podría clicar esta, voy a hacerlo de momento con esta para hacer el camino un poco más largo. Tengo el diagrama de dispersión, donde ¿qué quiero pronosticar? Esa va a ser la I, lo que yo quiero pronosticar, la insatisfacción corporal a partir de las burlas sobre peso. Pego, ejecuto la sintaxis y aquí tengo estos poquitos números. En realidad la capacidad gráfica del SPSS es limitada y es bastante infrecuente que, por ejemplo, en un manuscrito de investigación, en un artículo científico, uno incluya gráficos de SPSS. Suele ser bastante común el recurrir a otros programas que permiten mostrar esa información gráfica de un modo mucho más solvente, elegante, automatizado, pero con mayor calidad. Pero en este momento nos movemos con el SPSS. Hago doble clic para activar y esa activación es lo que me va a permitir editar. Lo voy a anotar también porque debajo tengo sombreado y esto significa, cuidado, ten en cuenta que estás editando esta gráfica. Y ahora en elementos, línea de ajuste total. Y esta línea de ajuste total ya me ha salido sin necesidad de marcar nada más el ajuste lineal. Y ahora yo puedo pedir el intervalo de confianza de los individuos. Aplico y cierro y cierro. ¿Cómo se lee este gráfico de aquí? ¿Qué me está diciendo? Vayamos, por ejemplo, a niveles de burla altos, serían de 30, por ejemplo. Estaría diciendo que para niveles de burla sobrepeso de 30 puntos, yo esperaría una insatisfacción de como 22, 24 puntos, que es a la altura de I, a la altura de insatisfacción a la que me encuentro. ¿Seguro que serían clavados 24 puntos? No, yo tendría incertidumbre sobre cuál sería el valor. Y esa incertidumbre la comprendería estas dos líneas de aquí, que son las líneas del intervalo de confianza de la predicción de los individuos. Una cosa también que os puede salir al ver este gráfico de aquí es que la forma bonita, lo que se dice bonita, no es. Y también, ¿por qué no es bonita? Pues, entre otros motivos, porque al ser una variable de burla sobre peso, la mayor parte de la gente en su experiencia en el instituto no ha recibido burla sobre peso. Entonces, la mayor parte de la gente decía nunca, 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 cuando se le preguntaba si había recibido insultos, burlas de ese perfil, lo cual lleva a un efecto suelo marcadísimo para la variable burlas sobre peso. En la siguiente pregunta nos dice que queremos crear una nueva variable a partir de esa puntuación en burlas. Esta nueva variable admitirá tres posibles valores. 1. La persona no ha recibido burlas sobre su peso. Puntuación igual a la mínima posible, que aquí ya nos dice directamente que es de 6, aunque esa información ya la habíamos conseguido previamente, que ese mínimo era 6. La persona algo ha recibido, pero menos o igual que la media de su propio sexo.
o la persona sí ha recibido y además está por encima de la media según su propio sexo. Tras crear esta variable tendremos que definir sus propiedades y querremos poder completar una tabla como esta. Así que, ¿qué vamos a necesitar? Lo que vamos a necesitar va a ser algo de un perfil como este de aquí, donde yo lo que voy a tener que hacer va a ser una variable antigua, me va a permitir construir una variable nueva. ¿Cuál es la variable antigua? La variable de burlas sobre peso. ¿Cómo se llamará la variable nueva? Pues la podemos llamar, por ejemplo, burlas 3 categorías. El nombre que nos resulte informativo. Entonces, a partir de una construiré la otra y vamos a necesitar una tabla de transformación o bien directamente escrita o bien en nuestra cabeza donde nos diga cuáles son los valores antiguos y cuáles son los valores nuevos. Nos dice, por un lado, dejamos a los de no burlas. Y los de no burlas es haber recibido una puntuación de 6. Los que antes valían 6, ahora, ¿cómo los llamaré? Usando una etiqueta numérica, los llamaré de 1. Que es lo mismo decir no burlas. Y ahora nos dice, por debajo o igual a la media del propio sexo, pero ¿media de quién? ¿De todos? No. Media de los que sí han recibido burlas. No quiero calcular la media global, sino solamente para los que sí que han recibido burlas. Y estos serán un 2. Y estos serán los sí por debajo media, o le podría poner un nombre más descriptivo, quizás más claro. El problema de si yo digo sí pocas burlas, es que ¿por qué eso se llama pocas burlas? Aunque bueno, también podría usar una cosa más neutra, sí por debajo de la media, una cosa más descriptiva. Lo que pasa es que debajo de esa etiqueta de pocas burlas es que yo estoy asumiendo que eso son pocas. Y no hay nada que me indique si eso son muchas o pocas más. Pero bueno, tampoco sería un modo de llamarlo tan descabellado. Y ahora, por encima de la media del propio sexo, de nuevo, no de todo el mundo, sino específicamente de los que sí que han recibido burlas. Y a estos, ¿cómo los llamaré? Sí por encima de la media. Esto lo estoy explicitando también porque espero que veamos que esta estructura no es nueva a lo largo de nuestro trabajo con el SPSS y que esta idea de generar variables antiguas a partir de variables antiguas, variables nuevas a partir de variables antiguas según esta clave de transformación de valores antiguos a valores nuevos, es lo que hemos estado haciendo a través del menú recodificar. Siempre recodificar en distintas variables, porque si recodificamos en las mismas, aquí pasarían varias cosas. Si recodificamos en las mismas y nos equivocamos, hemos perdido la información de origen. Y además, es que en este caso ni siquiera son variables equivalentes. Entonces tiene todo el sentido generar variable nueva, porque esta variable de burla sobre peso numérica y esta variable en 3 categorías no recoge exactamente la misma información. Así que tiene sentido llevarlo a una variable extra. ¿Qué inconveniente tiene? Que yo esto tal cual no lo puedo llevar al menú de recodificación, porque yo no puedo decirle a partir de la media. Yo ahí le puedo decir a partir de cierto número. Por tanto, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar calcular la media por sexo. La media por sexo, ahora bien,
solamente de quienes sí han recibido burlas. ¿Y quiénes son los que sí que han recibido burlas? Aquellos que puntúan más de 6. Muestro el escritorio y para hacer esto, ¿qué voy a hacer? Datos, seleccionar casos y decirle que me voy a quedar con aquellos que en burlas puntúan más de 6. Continúo y pego. ¿Por qué estoy haciendo esto de aquí? Porque yo quiero calcular la media en burlas, sí, pero la media de entre quienes las han recibido. Ahora puedo ver que están tachados estos valores y más importante que aquí me dice que tengo el filtro activado. Esta variable es una variable de ceros y unos donde me dice si la utilizo o no utilizo estas observaciones. Esta variable filter en realidad no lo voy a necesitar para nada más allá de para la operación interna que hace el SPSS de filtrar según ella. Lo que es lo mismo, esta variable no va a ningún menú de análisis. Ahora quiero obtener la media en burlas separando entre hombres y mujeres. Lo puedo hacer de varios modos. Uno, por ejemplo, a través de estadísticos descriptivos, explorar, donde yo quiero obtener variable dependiente, las burlas sobre peso, la información descriptiva, separando entre hombres y mujeres. En lista de factores, esto no es obligatorio incluir ninguna variable, es si yo quiero separar por los distintos valores en esta variable de aquí. Si yo quiero obtener estadística descriptiva diferenciando entre hombres y mujeres. Pego y ya puedo ejecutar esto de aquí, donde me dice que para las mujeres la media es de 18 y para los hombres la media es de 15,78. 18 y 15,78. De tal modo que así ya esos números, 18 mujeres, ¿vale? Ya no van a ser una definición genérica de media, sino que van a pasar a ser valores concretos para los hombres. Ya, ahora sí que puedo llevar esto a el menú directamente, con una salvedad. ¿Tengo los mismos puntos de corte para los dos sexos? No. Por ello, si yo me voy a transformar, recodificar en distintas variables, yo aquí voy a tener un menú de valores antiguos y nuevos. Yo no puedo decirle a través de este menú y solo a través de este menú meter un doble punto de corte, porque ese punto de corte va a cambiar según el valor en otra variable. Y aquí es donde voy a tener el menú sí, condición de selección de caso u opcional. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Yo quiero la variable pods, transformarla en, había puesto como opción de nombre burlas 3 cat. Aquí me aparece el interrogante, ¿por qué? Porque voy a generar una variable nueva que no tiene nombre hasta que yo no le dé a cambiar, no sube aquí el nombre de la variable y ya puedo tirar para adelante valores antiguos y nuevos, como decía, cuidado que los puntos de corte no son constantes. ¿Qué hago? Por ejemplo, empiezo con el punto de corte de las mujeres. Me voy así y digo, solamente voy a aplicar esta regla de transformación para los casos en los que se satisfaga que el sexo es igual a 0. Sexo igual a 0 es ser mujer. En este caso yo me lo sé de memoria. Si tuviera incertidumbre, puedo irme a revisar las etiquetas de los valores de la variable sexo. Continúo y ahora ya le doy valores antiguos y nuevos. Lo que decía antes, volviendo a este menú, es 6 tal cosa. Hasta 18 clavado 2. Y de ahí para arriba 3. Entonces, para mujer el punto de corte es 18. ¿Qué quiero hacer? Decir que cuando esto valía un 6,
Yo quiero que valga un 1. Más adelante le diré que es ese 1. Que ese 1 será no burlas. Yo quiero que hasta 18,0 sea un 2. ¿Qué puedo hacer ahora? Se me abren varias opciones. Yo podría decirle desde el 6,001 o dado que son puntos en una escala y no admite en este caso decimales, le podría decir desde el 7 hasta 18. Esa podría ser una opción, o bueno, varias porque he enunciado varias opciones. Otra opción que también tendría sentido es decirle desde el valor más bajo posible hasta 18. Dime que 2. Devuélveme un 2. Vale. Posible duda. ¿Y qué hará ahora con los 6? Con los 6? Lo que hacen los ordenadores es tan pronto como pueden dejar de evaluar condiciones porque ya tienen un valor de salida, toman ese valor de salida y dejan de revisar. Lo que es lo mismo. Como aquí con un 6 ya tendrá un 1, aquí no van a llegar los 6 porque los 6 ya han sido evaluados aquí. Entonces, esto es lo mismo. Desde el valor más bajo, pero no incluyendo el 6, hasta 18. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Desde 18 en adelante, dime que 3. De nuevo lo mismo. ¿Qué va a hacer con los 18? Los 18 ya quedan etiquetados, ya quedan con un valor aquí. Por tanto, los 18 no van a ser 3, sino que van a ser 2. Otro modo de verlo es que aquí hay que tener cuidado con en qué orden uno mete las condiciones, por según como uno lo haga, el valor de igualdad se irá con un valor de resultado o con otro. Continúo. Y recuerdo que esto lo estoy haciendo de momento solamente para las mujeres. ¿Por qué? Porque la regla de transformación no es uniforme para todos los casos. Ya puedo pegar. ¿Y qué es lo que me está haciendo? Me incluye este comando que no habíamos visto. No espero que lo sepamos de memoria menos de teclear, pero sí que le vayamos cogiendo un poco el sentido a lo que estamos haciendo. Me está diciendo, haz solamente para las mujeres esto de aquí. Vamos a ejecutar la sintaxis. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Aquí lo que está haciendo es crear estos valores de aquí. ¿Estos por qué están en blanco? Porque son hombres y no se satisface la condición. Otra cosa que puedo ver es que me está generando valores incluso para observaciones que están filtradas. ¿Por qué? Porque el filtro actúa solo para los análisis, no para las creaciones de valores de variables. Un filtro activado no hace que cuando yo, a través del menú de transformar, quiera calcular o recodificar, no hace que no se calcule. ¿Vale? Entonces, yo he generado una variable donde tengo una persona como esta, está por debajo de 18, pero sí que tiene burlas. Esto es un 1. Esta persona, a ver, que yo mismo me estoy haciendo un lío, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaba mirando la variable que no era. Perdonad, estaba mirando la variable edad y así me cuadraba todo bastante mal. Ahora que vuelve a tener sentido, este tiene un 6, que es la no burla, la no burla, la no burla. Esta persona tiene burlas por encima de la media y así es como he ido generando los distintos valores para las mujeres. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues lo mismo que he hecho para las mujeres, para los hombres. Ahora hay dos opciones. Una, vuelvo al menú y donde decía que iba a crear los valores de las mujeres, ahora creo los valores de los hombres y voy ajustando este menú. Esa podría ser una opción. Otra opción que tendría sentido sería copio esto de aquí y a mano le digo, ahora voy a definir los puntos de corte para los hombres, donde lo que antes valía 6 seguirá siendo 1. ¿Y qué hago ahora?
cambio los umbrales para los hombres, que eran 15,78. Voy a revisar para ver que no recuerdo mal, era 15,78, efectivamente. Puestos a revisarlo era más adecuado incluso revisarlo por aquí, 15,78 efectivamente. Entonces, digo hasta 15,78 y lo mismo me vale por aquí. Y ahora tengo el comando para las mujeres, el comando para los hombres. Lo mismo me daba hacerlo a través de el menú que hacerlo copiando, pegando y ajustando la sintaxis. ¿Y qué pasaría si ahora ejecutara solo esto de aquí? Aquí me está diciendo, vete a cambiar las variables solamente si hay hombres. Por tanto, cuando pase por un valor de mujer, por un caso de mujer, ni quitará ni pondrá, porque no tiene que retocar la variable en ese momento. Por tanto, ¿qué haría ahora? Estos casos que ya tienen información no machacaría la información, porque tiene la instrucción expresa de para las mujeres no hacer nada. Sin embargo, sí para los hombres. ¿Cómo he inicializado la variable? Siguiendo la misma lógica. Yo cuando quiero crear una variable, lo primero que hace el ordenador, si lo pudiéramos ver a una velocidad lentísima, sería poner todo puntos, que es no tengo información, pero he creado una variable, e iría rellenando, en el caso de las mujeres, es mujer, sí, puedo utilizar la regla de transformación. Es hombre, aquí no me toca tocar nada. Por tanto, lo dejo con el valor con el que se ha inicializado la variable, que es con la falta de información el valor perdido. Entonces, ahora me da igual ejecutarla toda que ejecutar solamente lo nuevo de los hombres. Aquí lo tengo en la ventana de datos y aquí ya tengo la variable completada. Cuando se genera una variable categórica es adecuado ir a datos, definir propiedades de variables, selecciono esta variable de aquí y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo continúo. Aquí me dice que yo puedo poner una etiqueta, por ejemplo, burlas sobre peso, categórica, el nombre que yo quiera. Puedo ajustar los decimales. 3. Podría decirle que esta variable es ordinal. Y también le puedo indicar otra etiqueta. ¿En qué difiere esta etiqueta de esta etiqueta? Esta es la etiqueta de la variable y esta es la etiqueta de los valores. Entonces, aquí yo pongo lo mismo que aquí, información más rica y con menos restricciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo como etiqueta de variable yo no puedo incluir espacios, yo no puedo incluir tildes. Yo como para los valores, lo estándar es que le pongamos números y si son variables cuyos números tienen interpretación, como es el caso de una variable categórica, aquí puedo etiquetar esos valores. Esto es no burlas. Si burlas por debajo o igual media, le voy a poner sexo. Y esto es si burlas por encima de la media ajustada por su propio sexo. ¿Qué nivel de exhaustividad en la etiqueta? El que se entienda como adecuado para que sea comprensible. No justo en este momento, sino pasado un cierto tiempo. Ya puedo pegar y una vez pegado puedo ejecutar esta sintaxis. No se va a ver el resultado en esta ventana de aquí. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy haciendo ninguna operación estadística. ¿Dónde veo la diferencia? Aquí la tengo. ¿Vale? Aquí es donde me aparece que yo he ajustado el modo de mostrar esta variable y he definido las etiquetas de los valores aquí. ¿Por qué lo hago a través de datos, definir propiedades de variables? Porque esto me deja sintaxis. Es viable documentar lo que yo he estado haciendo y es posible recuperar más adelante y reejecutar eso sin necesidad de tener que ir a reproducir todos y cada uno
de los clics. Pero con esto no he acabado, porque me estaba pidiendo que llegara a generar una tabla como esta. Importante, recordemos que tenemos el filtro activado. Me voy a datos, seleccionar casos y decir que todos los casos. Y ya puedo pegar. Habría otros modos de hacerlo. Por ejemplo, si yo borrara la variable filtro, se desactiva el filtro. Inconveniente que tiene ese proceder, que de nuevo no deja sintaxis y yo tendría que meterme una nota que fuera en la sintaxis y aquí a mano acuérdate de. Sin embargo, si yo lo hago de este modo, ya tengo el modo de desactivar el filtro. Efectivamente, ya no tengo el filtro activado y no parece descabellado desde mi punto de vista la idea, parece adecuada la idea de borrar ese filtro. De nuevo con la idea de no ir generando variable sobre variable sobre variable, salvo el caso en el que yo supiera que ese filtro voy a volverlo a utilizar más adelante y lo podría mantener. Ya tengo la base de datos sin ningún filtro activado y ya puedo generar la tabla que estaba buscando. Analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Alguien puede plantear que tengo el menú de tablas y eso es así, podría irme a tablas personalizadas. Para lo que vamos a hacer en la asignatura, con tablas cruzadas aquí, en vez de con tablas personalizadas aquí, este menú me parece más sencillo, porque en este se pueden hacer tantas cosas que el riesgo es que me pierda por el camino de tantas opciones como me da. Este, de cara a hacer recuentos básicos, ya cumple perfectamente. Yo quiero cruzar las burlas con el sexo. Puedo recuperar, a ver, el sexo estaba como columnas, bien está, y si no, yo podría ir moviendo de un lado para otro, o bien por aquí, podría ir ajustando. Sin necesidad de hacer nada más, una menú de tablas cruzadas ya me hace el recuento. Pego y aquí tengo el menú de tablas cruzadas. Y aquí lo tengo. Como vemos, prima las personas que no han recibido burlas y aquí la gente que está por encima y por debajo de la media según su propio sexo, donde el punto de corte está ajustado. Eso es lo que me pedían en este ejercicio de aquí. Y para completar, sintaxis de SPSS. La sintaxis es toda la que yo he necesitado generar, utilizar para poder completar esto de aquí. Por tanto, la sintaxis aquí no sería exclusivamente la de la tabla final. Entonces, la idea es, yo tengo una información, quiero llegar a hacer un análisis, necesito plantearme cuáles son los pasos intermedios a completar para ir poco a poco acercándome. Entonces, no todo se va a completar de una tacada, no todo se va a hacer a través de una única llamada a un único menú de SPSS.